procuro no pelearme conmigo mismo. Podría perder. Durante años oí esa frase en mi mente, martilleante, acompasada, errante al unísono como herrero al yunque o rueda de molino al grano. Y entre dimes y diretes, el miedo siempre cobarde y prepotente. Sí, ese miedo absurdo a lo desconocido, esa maldita sensación que pernocta debajo de mi cama y que siempre rehúsa el combate directo. Ese que prefiere atracarse en los recovecos del alma como un barco abandonado y alimentarse carroñeramente de las frustraciones y desilusiones del día a día. Entonces alguien dijo, querido amigo, todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Corre, ve a por ello. Y como la llave que abre un candado, con minuciosos engranajes perfectamente coordinados, el clic hizo que el resorte de mi conciencia reaccionara al calor de unas sabias palabras. Y ahora, ahora en mi mesa un retortero de amarillentas hojas, de esas de impregnada humedad, de libros se enrompan filas, de discursos, conferencias, ideas y sensaciones, porque en mi mesa café caliente al viento de levante, ilusión desparramada al estandarte de los mejores oradores de nuestro tiempo, entre los que forman la zaga de mi biblioteca, Emilio Castelar y su soberanía nacional, don Antonio Cánovas del Castillo y su manifiesto de Manzanares, o don Ramón Gómez de la Serna. Sí, aquel de aburrirse es besar a la muerte. Y no necesité nada más, pues la confianza, el respeto y el trabajo bien hecho es un efectivo cepo antimiedo, de esos que prometen días mejores. Y a cada frase escrita, a cada materializada idea, aquel impertinente absurdo, oscuro y cobarde, fue desvaneciéndose como el humo de un cigarrillo entre sorbos de galernas de Oriente. Entre los visillos de la mediocridad que jamás, y digo en alto, jamás, volverán a tocar aldabas, dinteles y postigos de mi ventana, pidiendo refugio debajo de mi catre. Pues como dijo Napoleón Hill, las batallas de la vida no siempre las gana el hombre más fuerte, o el más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Y ahora, por favor, grita conmigo, yo sí puedo, claro que sí, tú sí puedes. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy, en nuestro Café de Levante, hoy hablamos de pedagogía. Y para eso se encuentra con nosotros Carmen López Suárez, doctora por la Universidad de Granada, licenciada en Pedagogía y directora del proyecto educativo Hijos con Éxito. Amiga Carmen, un saludo y gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí y que hablemos de tus quehaceres y ese proyecto tan innovador y tan trabajado que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Empezar un poquito por los comienzos, ¿no? Doctora en Pedagogía, como hemos dicho, por la Universidad de Granada. Y yo te pregunto, ¿por qué desarrollarse profesionalmente y ocupar parte de tu vida pues con el trabajo, la enseñanza y la educación? Pues porque siempre me ha llamado la atención aprender. Yo entré en la universidad con 17 años y desde entonces no he dejado de estudiar y de aprender. Hice primero magisterio, después pedagogía en filología inglesa, después me doctoré hace bien poco tiempo, hace unos años. Y esas ganas por aprender, esas ganas por saber más, esas ganas por crecer a nivel intelectual, para mí fueron muy importantes a la hora de transmitírselo a los demás. Y siempre me llamó la atención motivar a los demás y sobre todo la etapa que más me llama la atención, adolescentes, jóvenes y adultos, porque crecieran a nivel intelectual como había hecho yo. Y hay una segunda razón, y es que yo tuve una profesora en el colegio, Miss Elizabeth, que nos dio inglés yo di inglés toda la primaria y toda secundaria, entonces se decía EGB. Y yo siempre estudié inglés con ella y era una mujer estupenda, ha sido un referente para mí toda la vida, ¿no? Y ella pues era dura, rígida, estricta, pero yo creo que ha sido la mejor profesora que yo he tenido y creo que ella ha sido
también un elemento muy importante en mis ganas por transmitir a los demás, pues eso, las ganas por saber más, por averiguar, por investigar, por crecer, por... Qué bonito es, Carmen, cuando el profesorado siente ese cariño y ese respeto, que no a lo mejor no lo encuentra en ese primer momento, ¿no? Pero sí después se va dando cuenta cuando van creciendo sus alumnos y se van haciendo adultos, oye, darte las gracias y acordarse verdaderamente de esos años de estudio. No te puedes ni imaginar lo que es cuando tú estás dando clase. Vamos a ver, la profesión de profesor no es fácil, y quien diga que vivimos muy bien y que lo que tenemos muchas vacaciones, yo creo que se equivoca, pero la satisfacción más grande y el reto más grande que tiene que tener un profesor, por lo menos yo lo he tenido así, es cuando tú estás dando clase y ves a ese alumno que te abre los ojos y tú estás leyendo en su mirada, es decir, oh, madre mía, y se quedan así con los... perplejos por lo que acaban de averiguar que no se podían ni imaginar, o incluso cuando yo ahora trabajo mucho con padres, cuando un padre te abre los ojos y te dice, madre mía, si yo llego a saber esto, ¿qué de problemas me hubiera evitado? Claro, entonces, claro, es magnífico despertar en los demás esas ganas ¿no? Y eso es lo que me ha motivado a dedicarme a ello. Y siguiendo un poco hablando de la educación, a título personal, ¿cuál es tu opinión de que, en este caso, cuál es la opinión que te trae de la educación, no desde los más pequeños? O sea, ¿cómo se debe de elaborar esa educación desde los más pequeños? Vamos a ver, todos necesitamos tiempo para aprender. El aprendizaje es una tarea ardua, una tarea que exige tiempo, ¿no? Entonces, por tanto, nuestros hijos necesitan entrenamiento, necesitan aprendizaje, pero con tiempo. No podemos ni debemos exigirles que los aprendizajes los hagan cuando a nosotros nos conviene o cuando vemos que nos pilla el toro. Tenemos que preocuparnos los padres por ir ofreciéndoles todo lo que ellos necesitan con el tiempo suficiente para que el entrenamiento sea adecuado, para que sea progresivo. Por ejemplo, los padres no debemos olvidar que nuestros hijos necesitan aprender las normas y los límites que la sociedad les va a exigir. Todos vivimos en sociedad y tenemos que conocer ciertas normas, ciertos límites, tenemos que ser autónomos, tenemos que ser responsables. Eso nuestros hijos no lo pueden aprender en 2 minutos, necesitan tiempo y por tanto ellos necesitan que nosotros les proporcionemos el tiempo y por tanto tenemos que aprender, como tú bien dices, desde que son bien pequeños, desde la primera infancia. Se dice que de los 0 a 6 años los niños tienen una serie de aprendizajes que van a perpetuar toda su vida y sobre todo van a ser el sustento, el sustrato para sus pilares, para sus aprendizajes posteriores. Y eso no lo debemos olvidar, los padres. Claro, y ya no solo eso, Carmen, sino también que los padres deben de ir adaptándose a los nuevos tiempos que van corriendo, porque vivimos en un siglo rápido y bueno, hay padres que dicen, bueno, si te quedas un poco atrás, te quedas atrás verdaderamente, porque los hijos, las nuevas tecnologías y tal, digo que también en este caso no solo el profesorado que tiene que estar pendiente de esas nuevas tecnologías, sino que los padres tienen que estar pendientes de la evolución que está tomando el siglo XXI. Pues sí, las nuevas tecnologías yo creo que actualmente lo tienen dominado todo. Creo sinceramente que hay un exceso de utilización de las nuevas tecnologías, pero no solamente por parte de nuestros hijos, sino por parte de nosotros como padres, como adultos. Si nosotros, cuando yo hablo de este tema, me dicen, me parece que estás exagerando, ¿no? Yo solamente les pido a los padres con los que yo trabajo, les digo, coge un papel y un lápiz y ponte a sumar los minutos que tú utilizas porque nuevas tecnologías no es solamente el WhatsApp que nosotros utilizamos, ni es solamente la tablet. Nuevas tecnologías es todo el tiempo que destinamos al día en estar conectados a Internet, en jugar en juegos de estos en apps, en todas esas aplicaciones que utilizamos a lo largo del día, que son muchísimas. Y ese exceso de utilización de tecnología es lo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Nosotros somos un ejemplo para ellos. Y además de eso, la sociedad marca una pauta en su comportamiento.
Por tanto, nuestros hijos no solamente van a aprender de nosotros, sino que van a aprender de lo que les rodea. Y los padres tenemos que ser muy conscientes de que las nuevas tecnologías no son tan positivas si los hijos las utilizan de una forma libre, claro, y sin ningún control. Ahora un poquito más hacia adelante vamos a hablar de cómo profesionalmente se debe de atajar esos problemas o cómo el profesional debe de atajar ese problema. Siguiendo un poco el tema de la educación, ¿qué diferencias notas tú en el sistema educativo que tenemos en España con otros sistemas educativos europeos? ¿Existe una diferencia tangible, palpable? Muy importante, hay una gran diferencia entre los sistemas educativos de los distintos países. Ajá. Hay muchas formas de medir cómo un sistema educativo es más favorable al aprendizaje o menos favorable, y hay muchísimas formas de medirlo. Todo el mundo yo creo que conoce el informe PISA, el tan famoso informe PISA, que es un informe que cada 3 años mide a nivel mundial cuáles son las ventajas y las desventajas de cada sistema educativo y cómo influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Pues centrándonos en el informe PISA o en otro, en cualquiera de los informes, se dice que hay como 2 grupos de países en todo el mundo que tienen sistemas educativos muy beneficiosos para el aprendizaje de los niños. Uno son los países del norte de Europa, por ejemplo, Finlandia, tan conocido, Suecia, Suiza y tal. Y fundamentalmente esos países, no te voy a hablar de todas las características que tiene, pero por encima te puedo decir que tienen jornadas laborales muy cortas, muy pequeñas, porque allí la conciliación laboral y familiar es muy importante. Luego también estos países, por ejemplo, la figura del profesor es muy importante, son profesores muy bien preparados y además los estados los cuida, los mima. Claro. Aparte de todo eso, se motiva muchísimo la creatividad, se motiva muchísimo en el estudiante la libertad de elección y sobre todo se les potencia a que aprendan por las ganas de aprender y no por unas ganas de aprender externas. Claro. Y luego están los otros países, otro grupo de países que están también muy bien valorados, que son los países de Asia, Japón, Singapur, fundamentalmente, y Corea del Sur. Y estos países el aprendizaje es totalmente distinto. Allí se motiva muchísimo, por ejemplo, la autoridad. Las jornadas laborales son larguísimas, duran entre 12 y 13 horas diarias. Los sábados tienen clases de apoyo para si te ha ido mal durante la semana. ¿Qué más decirte? El profesor, por ejemplo, es una gran autoridad y se motiva mucho la competitividad. Por eso se dice que hay tantísimos suicidios. Es radicalmente distinto uno. Pero en ambos grupos de países el aprendizaje se dice, porque también hay gente que dice que no, que es muy favorable, ¿no? Yo, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿no? El modelo educativo, en este caso de los países Islandia, Finlandia, Noruega, Islandia, yo me quedaría más con ese modelo, no con el modelo asiático, porque bueno, sí es verdad que esa competitividad evidentemente hace al hombre ser muy competitivo, a la mujer muy competitivo, pero también trae muchos problemas y muchas frustraciones, sí, claro, pero sí, demasiadas. Sí. Sí, es verdad, porque cuando tú lo que motivas es un aprendizaje basado en la competición, cualquier problema va a ser una frustración para ti. Claro, y entonces, claro, y se dice, que tampoco está demostrado, pero se dice que esa es la causa por la gran cantidad de situaciones dramáticas que viven muchos estudiantes en estos países asiáticos. También es verdad que después están la cara B, ¿no? O la cara A de la moneda, según lo miremos, que son esas empresas exitosas, ¿no? Que salen de países asiáticos, evidentemente. Claro. Esa por enseñanza eso y esa competitividad. Hay esa gran controversia en este campo, ¿no? Claro. Hay gente que dice, bueno, pues vamos a dejarnos de criminalizar a estos países cuando mira por dónde esto es así. Bueno, claro. Todo es muy controvertido, ¿no? Carmen, a título personal, ¿qué te ha aportado trabajar con los más jóvenes y con los adolescentes? Me ha aportado más de lo que yo nunca me hubiera podido imaginar. Tú fíjate que yo decidí trabajar con adolescentes muy pronto. Enseguida decidí que yo quería trabajar con jóvenes y con adolescentes. Y yo nunca pensé que me iban a proporcionar tanto. La adolescencia es una etapa en la cual hay muchísimas transformaciones en el individuo, ¿no? Hay transformaciones a todos los niveles, pues fisiológicos, son evidentes, a todos los niveles, psicológicos, sociales, etcétera. Entonces, eso suele crear muchos conflictos en la familia. ¿Qué ocurre? Que si tú trabajas con ese
con ese sector de la población y al tiempo trabajas con los padres de ese sector de población, se cierra el círculo. Es magnífico, porque tú aportas a cada uno la información que necesita para que se genere una comunicación ideal y la convivencia en casa fluya. Y luego, si encima tú les aportas los conocimientos que necesitan adecuados a su edad, yo creo que fue la mejor decisión que puede tomar. Además se te nota, ¿no?, esa felicidad a la hora de hablar de su trabajo. Bueno, es palpable, es evidente, ¿no? Y eso yo creo que poca gente, ¿no? Bueno, en este caso hay mucha gente felices en sus trabajos, pero también hay muchos que no están desarrollando el trabajo que ellos quizás han pretendido, han soñado. O sea, que es un privilegio verdaderamente sentirse feliz. Me siento afortunada, la verdad. Bueno, fundadora, directora del proyecto Hijos con Éxito. ¿Cómo se desarrolla y bueno, y cómo surge ese proyecto? Dar unas pinceladas y desmenúzanos un poquito el proyecto. Mira, mi trayectoria profesional no ha sido siempre lineal. Yo podría explicarte así, grosso modo, que podríamos explicarla con desde tres perspectivas distintas. Por un lado, yo siempre he investigado en la universidad. Yo entré con 17 años a estudiar en la primera carrera y yo siempre anduve metida en proyectos de investigación en la universidad, primero en magisterio, después en pedagogía, después en filología y después cuando me doctoré. Y eso me ha hecho estar siempre buscando explicaciones a todo aquello que a mí me llamaba la atención. Por tanto, un pilar de mi trayectoria profesional es la investigación. Otro segundo pilar, evidentemente, son los más de 25 años que he trabajado como profesora de instituto. Yo he sido profesora de instituto durante más de 25 años. Y el tercer pilar es lo que yo hacía con los pares después, porque yo siempre pensé que con los pares había que trabajar. Entonces yo después pues trabajaba en distintas asociaciones, entidades con pares. Y luego aparte tengo un hijo y una hija. Maravilloso, yo que te voy a decir que soy su madre. Claro. Y entonces son niños estupendos. Por tanto, todo eso ha conformado en mí una forma determinada de pensar que ¿quién influye más en el desarrollo, en la evolución integral de un niño? Pues su padre y su madre, sus progenitores, sus padres en definitiva. Por tanto, yo siempre tuve en mente crear una empresa que se dedicara precisamente a esto, a apoyar a los padres, a ayudar a los padres, a asesorar a los padres en todas sus tareas diarias de educar a sus hijos y en todos aquellos problemas que les puedan surgir en el día a día, porque a todos nos pueden surgir. Claro. Dudas. Y bueno, es un proyecto que en este caso su sede está en Sevilla, ¿no? Sí, su sede está. Yo vivo en Sevilla, de hecho, pero bueno, me muevo por toda Andalucía, claro. Y también voy a Madrid y bueno, yo voy donde me llaman. Sí, pero su sede está en Sevilla. Imagino, y quiero enlazar esta última cuestión con lo que estábamos hablando antes, en este caso de esas redes sociales y de las nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías, redes sociales y el mundo virtual, ¿no? Dejamos en el tintero el tema profesional, ¿no? A la hora de que un profesional pueda atajar o pueda desarrollar o abrir la vereda a los padres en ese mundo tan evolucionativo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre en este caso las redes sociales, internet y toda esta parafernalia virtual que nos está marcando a todos, evidentemente, y sobre todo a los más jóvenes? Pues los padres tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos y tenemos que ser conscientes de los efectos positivos y negativos de las nuevas tecnologías. Que positivos los tiene muchísimo. Es evidente que los tiene, pero el exceso, como en todo, pues puede traernos consecuencias negativas. Claro. Si los padres no estamos pendientes de lo que hacen nuestros hijos, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tú vas a un bar a tomar algo con tu mujer, con tu gente, con tus amigos. ¿Cuántas veces has llegado tú a un bar y has visto que lo primero que hacen los padres de la mesa de al lado es largarle el móvil al niño para que no dé la lata? Eso, en un primer momento, puede ser
bueno, beneficioso porque tú te tomas tu cervecita tranquilo y tu hijo no te da la lata, pero a la larga eso crea unos patrones de comportamiento determinados que pueden ser contraproducentes. Por eso es muy importante que los padres seamos conscientes del uso que hacen nuestros hijos de las nuevas tecnologías. Y tenemos que tomar una serie de decisiones importantísimas con nuestra pareja si la tenemos, y si no la tenemos, pues con nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, tenemos que decidir a qué edad nuestros hijos van a empezar a utilizar las nuevas tecnologías. ¿A qué edad? Se recomienda, la Asociación Internacional de Pediatría recomienda que no sea antes de los, no se ponen de acuerdo, 3-5 años. Yo diría que 5. Antes de los 5 años los niños no tienen que tener contacto con las nuevas tecnologías. De los 3-5 hasta los 14, los niños no deben tener un aparato tecnológico propio. Hay estudios que defienden la idea de que los niños no deben tener, siento ser tan tajante en este tema, pero yo me tengo que posicionar. Yo lo siento mucho. A mí me piden las personas con las que trabajo que me posicione. Claro. Y yo no tengo otra opción más que posicionarme. De los 5 a los 14, los niños no deben tener un aparato tecnológico propio. Y a partir de los 14, si lo tienen, hay que sentarse con los hijos a establecer las normas de uso. ¿Y cuáles son las normas de uso? Primero, hijo, tú vas a saber que yo me voy a instalar en mi teléfono, en mi dispositivo y en el tuyo, una app de control parental. Primero, yo voy a saber qué haces, con quién chateas, cuánto tiempo, etcétera. Segundo, vamos a establecer las normas de uso. ¿Cuánto tiempo diario, que se recomienda que no sea nada entre semana y sí los fines de semana, lo vas a usar? Y en tercer lugar, nos vamos a preocupar muchísimo de educarles para que cuando no podamos tener acceso a lo que ellos hacen, a donde ellos se meten, dónde navegan, qué no navegan, nosotros estemos seguros de que están preparados lo suficientemente bien como para saber que van a tomar buenas decisiones, que van a ser autónomos a la hora de decir no, que no van a publicar sus intimidades o la de los demás. O la de los demás. Eso nosotros lo tenemos que... Es muy fácil dejarle. Sí, es muy sencillo. Claro. Es muy fácil y muy cómodo, pero luego a la larga creo que puede traernos malas consecuencias. Sí, en parte estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también tenemos una sociedad que bombardea continuamente con una publicidad incipiente, incesante, y es como ese martillo pilón, ¿no? Yo creo que es la herramienta más frustrante, ¿no? Ese martillo pilón que al final te consigue, ¿no? Meter en la cabeza, pues, con anuncios publicitarios en horas muy bien establecidas, con una música tal, en fin. Ahí hay una serie de profesionales. ¿Y qué hacen los niños viendo la televisión todo el día? Claro, no, hombre, bueno. ¿Qué es lo que hacen? Claro, claro. O sea, yo soy madre de una niña de 30 y de un niño de 22, y yo siento decirte, además, mi marido y yo estuvimos muchísimo tiempo él viviendo en una ciudad, yo en otra, por cuestiones laborales, y no es fácil mantenerse firme cuando uno toma una decisión, pero creo que a la larga es muy positivo. Y Carmen, antes de que pasemos a publicidad, siguiendo un poco con el modelo educativo, sé que trabajas con adolescentes, pero yo te pregunto, incluso ya no solo de los más pequeños, incluso de los adolescentes en sí, el estudio o la creatividad, ¿qué se debe de potenciar más? ¿Deben de ir unidas? ¿Debe de haber un peso establecido para una y otra? ¿O bien el adolescente o el más joven debe de saber, se le puede ayudar o que él sea libre a la hora de escoger si una cosa u otra? Tú fíjate la palabra creatividad, qué bonita es. La palabra creatividad viene de crear. ¿Y cuándo crea una persona? Una persona crea cuando tiene contacto con lo que le rodea, cuando tiene contacto con su entorno, cuando tiene contacto con los seres que le rodean. Entonces, si tú tienes contacto con lo que te rodea, tú puedes manipular esa realidad, tú puedes experimentar en esa realidad, y eso va a favorecer que tú crees, es decir, que tú seas creativo. Claro. Por tanto, los padres tenemos en nuestra mano favorecer y estimular esa creación, esa creatividad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, lo primero es no dándoles un aparato tecnológico, porque eso no lo va a favorecer, aunque muchos digas,
hay muchas personas que me intentan vender que si tú le das un instrumento, ahí va a aprender muchísimo porque hay juegos educativos. No, por favor. Deja de pensar en sí, deja de pensar. No necesitas recordar, ni necesitas ejercitar la memoria para nada, lo tiene todo a un clic. Efectivamente. Entonces, ¿cómo los padres podemos estimular esa creatividad? Lo primero es dejándoles mucho tiempo. Yo siempre digo que cuando los niños se aburren, crean. Cuando los niños se aburren, inventan. Y si tú inventas, estás creando. Y si estás creando, serás creativo. Llevándoles a jugar a sitios, juegos libres. Los niños necesitan tener juegos libres. Permitiéndoles que manipulen lo que les rodea. Y permitiéndoles que se rodeen de gente, porque al rodearte de gente y al estar con gente, al establecer relaciones sociales, tú necesitas desarrollar estrategias para crear, en definitiva, nos permite aprender el contacto con el medio y el contacto con los demás. Sobre todo, insisto, en los primeros años de vida, que es cuando los niños más están con nosotros. Yo particularmente en mi casa lo veo así, ¿no? Yo soy aficionado a la literatura, me gusta escribir, tengo una biblioteca en la que me siento orgulloso, ¿no?, de mi biblioteca, de mis papeles y de mis cosillas, y mi hija pequeña ella lo ve y ella está en contacto permanente con los libros. Entonces, yo creo que ella sabe perfectamente qué son los libros de papá y ella tiene sus pequeños libros que comparte. Yo creo que esa es lo que te referías, ¿no? Esa pequeña educación, esos primeros pilares. Después ella podrá leer o no leer, está claro. Pero sí es verdad que de primera mano ella está teniendo un contacto directo con esa creatividad. Esos sustratos, esos aprendizajes primarios son donde va a sustentarse todos sus aprendizajes futuros. Y tú me estás hablando de la lectura. Tú fíjate, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer para desarrollar el hábito lector en mis hijos? Lo primero que tienes que hacer es leer. Claro. Lo segundo que tienes que hacer es leerle a él cuando no sabe leer. Si tú desde que tu hijo es pequeñito le lees, él va a ver lo maravilloso que hay en ese libro, esa historia en la que tú te metes. Leerle, ver libros en casa, llevarles a bibliotecas. En Sanlúcar tenéis una biblioteca, bueno, hay gente que se queja, pues una biblioteca estupenda. No, Sanlúcar tiene una biblioteca estupenda, en un sitio magnífico. Bueno, y aparte tiene archivos, ya no solo archivos privados, sino tiene mejor archivo de uno de los mejores archivos a nivel europeo, como es el de la casa de Medina Sidonia. O sea, es que los niños no los llevamos a esos sitios. Claro. Tú cuando entras en una biblioteca rezuma amor, rezuma pasión por los libros. Pues entonces lee tú, ten libros en casa, llévale a biblioteca. Yo a veces le pregunto a los padres de Sanlúcar o de otros sitios donde voy a trabajar, ¿tu hijo tiene carnet de la biblioteca? No. Por Dios, ¿cómo tu hijo no tiene carnet de la biblioteca? Cuando yo llegué a Sanlúcar y mis hijos eran pequeñitos, lo primero que hice fue sacarles el carnet de la biblioteca, ir allí a la biblioteca, que cojan un libro, que lo dejen, que lo vuelvan. Mira, tenéis allí como unos asientos, los niños se tumban en el asiento, hablan con esto, venga al de enfrente a leer, van al otro. Es magnífico. Otra cosa que no hacemos los padres, regalar libros. ¿Quién regala libros hoy en día? Porque llega un cumpleaños y si tú tienes tal presupuesto, la mitad va destinado a libros y la otra mitad, pues a lo que tu hijo te pida. Otra cosa que no hacemos los padres, llevarlos a librerías. Tú has entrado a una librería y has visto lo magnífico que es sentarte con tus hijos en la sección infantil. Es estupendo. En Sevilla, por ejemplo, hay bibliotecas donde todos los sábados por la mañana hay actividades súper divertidas para los niños, hay teatro. Es que en nuestra mano está el favorecer o no ese hábito lector. Claro. Luego pueden leer más o menos. Sí, pero bueno. Pero bueno, da igual, ese sustrato les queda, ese base les queda, ese cimiento les queda. Pues, Carmen, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Venga, gracias. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Carmen López Suárez. Carmen, seguimos hablando un poquito de esa educación y de tus trabajos y quehaceres. Yo te pregunto si el tema, o una cosa que está muy en boga hoy día, sobre todo con el tema de la educación, es el tema de las actividades extraescolares, ¿vale? ¿Tu opinión cuál es? ¿Cuál es el límite? Sí, no. Ahí hay un discurso importante que hay muchos padres que verdaderamente no saben cómo actuar, ¿eh? Ya. Vamos a ver, actividades extraescolares, ¿por qué no? Pero con sus límites. Me explico. Ahora, después del verano, hay muchos padres que cogen la agenda de los hijos y se ponen a cargarla de actividades extraescolares. Hay dos razones por las cuales los padres hacen esto. Una razón es porque piensan que realmente pues así van a favorecer muchísimo el aprendizaje y la evolución de sus hijos. Y otra razón es porque hay muchos padres que no tienen tiempo para estar con sus hijos y así pues los tienen entretenidos. Yo creo que las actividades extraescolares no son malas siempre y cuando no sean excesivas. Como máximo una o como máximo 2 actividades extraescolares y elegida por los niños, por supuesto, y no es bueno que los padres digan yo quise aprender a montar a caballo, yo quise aprender a tocar el piano, sí, y ahora tú tienes que aprender. Un reflejo de lo que tú quisiste ser. Es lo que él quiere. Claro. Por tanto, es muy importante que los padres estemos con los hijos y es muy importante que los padres seamos cautelosos a la hora de elegir el número de actividades extraescolares y la actividad extraescolar en concreto que ellos quieran hacer, que es lo que deben hacer ellos. O sea, sí, pero con un control y sobre todo que ellos puedan también tener tiempo para esa creatividad. Claro, porque los niños también necesitan tiempo para jugar. Incluso para aburrirse. Incluso para aburrirse. Claro. Los niños necesitan tener juego libre, ir al parque, montar en bici, correr detrás de un amigo. Es que no podemos tenerlos todos los días hiperactivos, haciendo una actividad tras otra. Es que eso crea ansiedad en nuestros hijos. Y si no ansiedad puede llegar incluso a crear un efecto rebote. Efectivamente. Que al final no consigas lo que verdaderamente quieres, sino que le coja sea tedioso para él y frustrante cualquier historia de eso. Siguiendo hablando un poco de hijos con éxito, bueno, hablamos también de conferencias, hablamos de cursos a medidas, talleres. Explícanos también un poquito cuál es todo ese organigrama que tiene el proyecto. Cuando tú te metes en la página web de hijosconexito.com, en efecto tú vas a ver que nosotros ofrecemos 3 grupos de actividades a los padres, ¿no? A los padres de las empresas, porque trabajamos con empresas, a los padres de colegios y a los padres de los institutos, con todo aquel que nos llama, ¿no? Y ofertamos 3 tipos de actividades. Una actividad es la atención individual. Hay padres que quieren que se les atienda en consulta a nivel individual por sus circunstancias personales o porque así lo desean. Luego trabajamos también en grupos que son pequeños, que van desde de 10 a 15 personas aproximadamente, y trabajamos aquellos contenidos que a ellos les gustan. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con 2 grupos, unos padres que tienen hijos adolescentes y tienen bastantes problemas con los hijos a la hora de ponerles normas y límites. Bueno, claro. Pues durante 2 meses aproximadamente, que es lo que tardan los cursos, trabajamos cómo estimular en los hijos, cómo poner normas y límites. Suele ser un día en semana o cada 2 semanas y 2 meses. Y luego, por último, ofrecemos conferencias a cualquier entidad, a cualquier asociación, a cualquier lugar que nos llama, una conferencia sobre tal. Por ejemplo, el día 10 de noviembre me ha llamado el Ateneo de Sanlúcar. Me ha llamado para que dé una conferencia sobre si realmente la adolescencia es una etapa de crisis. Bueno, pues yo he preparado una conferencia a medida con lo que me pide Ateneo de Sanlúcar y bueno, o sea, ofertamos y luego también nos adaptamos un poco no, un mucho, a todo lo que la persona o las personas que nos invitan pues nos solicitan, ¿no? Y a sus necesidades. Claro. Bueno, hay también otro proyecto, a mí me interesó muchísimo cuando lo hablamos en su momento. Además creo que es algo que deberíamos de establecer y de tener preestablecido sobre todo en las empresas, ¿no? Grandes y pequeñas y medianas, ¿no? Es un proyecto de formación para madres y padres para empresas. Bueno, ¿cuál es su funcionalidad? Cuéntanos un poquito, porque también es un proyecto que creo que va a abrir muchas puertas y ventanas a esos padres
del mundo, sobre todo de nuestra Andalucía, que están hasta arriba de trabajos y bueno, tienen que hacer peripecias para estar con los hijos, para la educación, para... Hay muchos estudios que demuestran que si las empresas se preocupan por la conciliación laboral de sus trabajadores, de sus plantillas, y si las empresas se preocupan por formar a sus trabajadores en el campo de la formación y de la estabilidad emocional en casa, la producción de esos trabajadores va a dispararse. Eso está demostrado. Si tú te metes en mi página web, verás cuáles son esos estudios y están muy documentados. Por tanto, pues yo pensé un día, primero yo lo había leído, porque hay varias ciudades en España donde eso se trabaja, pero sobre todo se trabaja en Europa y en América. Entonces había pensado ampliar en Hijos con Éxito la sección de empresas, porque es verdad que hay muchos empresarios que se preocupan. Ahora mismo estoy trabajando con una empresa de bebidas y con una empresa de coches, ¿no? Y ellos hacían cursos por ejemplo, de estrategias de venta, cursos de, de riesgos laborales, pero nunca se habían preocupado de hacer un curso en donde los padres pudieran aprender técnicas, herramientas para mejorar la comunicación en casa, para atender a sus hijos en tales o en cuales conflictos, para favorecer que sus hijos trabajaran o mejoraran su rendimiento escolar. Y entonces esas empresas, cuando se han dado cuenta de que en todos estos países, evidentemente, si tú proporcionas a tus trabajadores, a tu plantilla, este tipo de formación, ellos han visto, porque ¿quién no se lleva de casa los problemas? Todos lo hacemos. Por mucho que queramos ser muy fríos, muy distantes, todos nos llevamos los problemas. Entonces, si tú en casa gestionas a nivel emocional mejor tus circunstancias diarias, pues eso va a favorecer que tú rindas más en el trabajo. Yo creo que son modelos, esos modelos de empresas deberían, yo no sé, yo me imagino que quizás en ciudades un poco más cosmopolitas, ¿no? Como Barcelona, o quizás haya algunos módulos de esas empresas que ya utilizan, bueno, el contacto, ¿no? Incluso tener un psicólogo que va periódicamente a la empresa y valora un poco a los trabajadores, lo mismo que se hace para ver cómo estás de la espalda, de las rodillas, o cómo, sino hablar con ellos, qué problema tiene, cómo la empresa puede ayudarte, porque todo es recíproco. Sí, tú me das, yo te doy, tú me das. Al final todo repercute en que cuando llegues el lunes por la mañana, o llegues el martes, o el miércoles, o el jueves, llegas con otra cara, porque bueno, tienes el apoyo de tu empresa. Si tú me facilitas a mí mi vida personal, yo voy a favorecerte a ti con mi rendimiento, claro. Sí, pero no es una circunstancia que yo decida a nivel personal, es que es lógico. Si yo estoy bien en casa, pues yo llego mejor al trabajo y rindo más, me implico más en la empresa y rindo más. Claro. Es evidente, ¿no? Y Carmen, ¿cuál piensa que es ese equilibrio perfecto entre familia, ocio y trabajo? Oh, qué pregunta. Bueno, es la pregunta del millón. Sí, todos queremos tener ese equilibrio perfecto, ¿no? O sea, tener un equilibrio magnífico en el trabajo, cuidar a la familia, a los amigos, el tiempo libre, el ocio, pero resulta claro, muy difícil, muy peliagudo. Son tres pilares. Hay otros pilares en la vida, en la vida de cada individuo, pero estos son tres pilares fundamentales, ¿no? El trabajo, la familia y el ocio. Y hay por ahí una regla que a mí no me gusta y que por tanto yo no utilizo cuando trabajo con mis padres, yo le llamo mis padres, con los que yo trabajo, no la utilizo, que es la regla del 8-8-8-88, que no me gusta nada, porque no me parece una regla real. Es decir, 8 horas trabajo, 8 horas familia, 8 horas ocio. Eso no es real. Yo lo siento, voy a meter aquí, Rafa, una pincelada como mujer, y sobre todo no es fácil para las mujeres, que solemos destinar mucho tiempo diario a los quehaceres domésticos. Por favor, es que tienes toda la razón. Por tanto, si yo tengo que destinar cierto tiempo de mi tiempo a los quehaceres domésticos, ¿a dónde se lo quito? ¿Al trabajo no? Claro. ¿A la familia, a la atención de los hijos, al ocio? Por tanto, a mí esa regla no me gusta y por tanto yo la quiero dejar a un lado.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Sobre todo las madres que somos tan luchadoras, ¿no? Yo lo siento, pero yo tengo que hablar como mujer. Ahora mismo me vas a permitir que lo haga. Sí, hombre, ¿Qué por tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer nuestro propio organigrama, nuestro propio equilibrio, dependiendo evidentemente de nuestras circunstancias personales. Lo primero que deberíamos hacer es no intentar ser perfectas, porque la perfección no existe. Y por tanto, si queremos ser perfectas... Eso es un lastre, ¿eh? Pero es que las mujeres estamos muy... nos han preparado mucho para que seamos perfectas. Y bueno, voy a hablar de todos. No debemos buscar la perfección, porque la perfección no existe y por tanto, si buscamos la perfección nos vamos a frustrar en muchas ocasiones. Lo segundo que debemos hacer es buscar la cooperación, la colaboración del resto de los miembros de la familia, es decir, del otro miembro de la pareja y de los hijos. Los padres tenemos que exigir a nuestros hijos que colaboren en las tareas domésticas, porque si colaboran, les estamos haciendo un favor, les estamos enseñando autonomía, responsabilidad, empatía, les estamos enseñando a ser responsables. Por tanto, tenemos que exigir y no pedir que los otros miembros de la familia, todos, vamos a hablar en general, colaboren. Y en tercer lugar, tenemos que empezar a dejar a un lado aquello que no es importante, aquello que no es relevante, aquello que no es imprescindible. Porque como todos no lo podemos hacer, si tú tienes que dedicar tantas horas, X horas, a las tareas domésticas y a la atención de los hijos, se lo tienes que quitar de algo. Por tanto, vamos a ir dejando a un lado aquello que no es tan importante y vamos a empezar a querernos un poquito más a nosotros, hombre. Y también es verdad, Carmen, que o sea, los horarios laborales no acompañan. O sea, el modo laboral que tenemos establecido en España es un modo laboral anticuado, enclavado en el siglo XIX, porque se dice de trabajar 8 horas. Quien trabaje 8 horas, ¿eh? Mira. Aquí en esta Andalucía agrícola y ganadera y marinera, aquí se trabajan muchas horas. Y hay mucha parte del resto de España que ni se lo puede imaginar la de horas que se trabaja aquí. Esta misma tarde tenía una conversación con alguien de arriba que me decía, pero si allí hay mucho, ¿tenéis tiempo? No, quítate esos estereotipos porque a nosotros nos hace mucho daño. 8 horas que las eche, y el que menos o el que más está echando 10, 11 horas de trabajo, sin quitarlo de casa. Fíjate que hay estudios que demuestran que lo primero, como tú has bien dicho, las largas jornadas laborales. Rotas por la mitad. O sea, terminas a las 2, entras a las 4. Claro, cuando en España estamos entrando a trabajar en nuestra jornada de tarde, en Europa están saliendo de trabajar. Hijos. Están con sus hijos. Porque allí la conciliación está muy concienciada, la gente está muy concienciada de la conciliación. Por tanto, no solamente por las larguísimas jornadas laborales que hay en España, sino además porque en España los permisos maternales, paternales, yo procuro no duplicar el género, mujer, hombre, eso es muy complicado. Sí, ¿no? Cuando digo paternales me refiero en general. Los permisos paternales son muy cortos en España, es de los países donde es más corto el permiso de maternidad, paternidad, y cuando tú te incorporas a trabajar y si dejas a tu hijo con poco más de 4 meses en manos de una persona que te lo cuide en una guardería, con un familiar, tú te sientes frustrado, tú te sientes mal, y eso no suele ocurrir en Europa. Entonces, yo creo que las autoridades, los empresarios, deberían plantearse que la conciliación en cuanto a horario es muy importante, porque es que no puede ser. Y sobre todo porque ya hay módulos establecidos en países europeos que están funcionando así, y sus trabajadores están rindiendo más. Mucho más. O sea que no estamos hablando de una utopía, estamos hablando de algo que está demostrado en países occidentales, claro, con democracias establecidas y preestablecidas desde mucho tiempo, y que esas jornadas de trabajo, ya no más cortas, pero a lo mejor establecidas repartidas de otra forma. Repartidas de otra forma, ese concepto de trabajar menos para trabajar todos. De estar calentando la silla. Eso no ocurre en Europa. Luego se dice que en España hay poca natalidad, pero claro, es que tú fíjate que estamos a la cola, es el segundo país de Europa en donde las mujeres empiezan a tener hijos más mayores. ¿Por qué? Pues porque hay un gran problema para luego la atención de los hijos. Claro. Entonces todo eso pues revierte en falta de natalidad, en toda... Porque
Carmen, imagino que estarás conmigo que una familia desestructurada, sea por los problemas que sea, es contraproducente para una empresa. Vamos a ver, yo quisiera matizar una cosa. ¿A qué le llaman hoy en día familias desestructuradas? Estoy leyendo en los medios de comunicación últimamente informes, artículos que hablan de una familia desestructurada. Y antes de responderte a esa pregunta me gustaría decirte que pienso que en algunos medios de comunicación, y no lo digo por tu pregunta, sino lo digo por lo que leo por ahí, equivocan cuando hablan de las familias desestructuradas, porque ellos piensan que una familia desestructurada es una familia que no está formada por padre, madre e hijos, y una familia desestructurada no es eso. Una familia desestructurada es una familia que no atiende adecuadamente a sus hijos. Yo me refiero a eso precisamente. Yo sé que tú te refieres a eso, pero en muchos medios en nuestro entorno se refieren a las familias que no son la familia tradicional. Ah, bueno, pero ahí ya nos metemos en prensa sectaria, claro, en medios de comunicación sectarios. Claro, bueno, en España todavía seguimos anclados en años en el modelo de familia trogloditas. Claro. Eso sí, por Entonces, supuesto. Una familia desestructurada es esa familia, claro, que no aporta a sus hijos lo que necesita, no aporta la atención económica que necesita. Claro. Son familias en donde algunos de sus miembros tienen actividades ilícitas, son hijos donde se producen abusos sexuales o abusos físicos. Además, algo que estamos viendo continuamente. Diariamente. Son familias en donde algunos de sus miembros o ambos miembros consumen drogas o algunos productos tóxicos. Son miembros que no ofrecen a sus hijos el amor ni la estabilidad emocional necesaria, ni siquiera las necesidades de ropa, de alimentación. Esas familias son las desestructuradas. Claro. Y esas familias, bueno, pues evidentemente tienen una influencia absolutamente negativa en la evolución integral de sus hijos. Y sobre esas familias y con esas familias es con las que realmente las instituciones públicas, los medios, las organizaciones... El Estado en sí Estado tiene que actuar. Tiene que actuar, por supuesto, no puede crear guetos. No. Eso es algo que se ha eliminado claro, de otras, en otras nacionalidades, y aquí... Bueno, aquí pesa quizás años políticos y, en fin, no es meternos quizás un poco en temas un poco más espinosos, pero sí es verdad que hay mucho que hacer todavía. Y el Estado tiene que coger el toro por los cuernos. Y más con estas familias, por supuesto. Porque sus hijos no están atendidos adecuadamente a ningún nivel, ni a nivel de alimentación, ni a nivel emocional, ni a nivel educativo. Son niños que faltan mucho a clase, que tienen asentismo escolar, y sobre esas familias es sobre la que los servicios sociales de cada localidad tienen que actuar. Y bueno, Carmen, ¿cómo es el papel de las empresas cuando se le propone, cuando se intenta llevar estos proyectos de unir un poco más al trabajador o de hacer más patente, ¿no?, los problemas del trabajador en la empresa para intentar solucionarlos? Depende de la localidad de la que estemos hablando. Claro. Hay ciudades en las Claro. que todavía les cuesta un poco cuando tú le dices, ¿qué te parece si hablamos o trabajamos con tus trabajadores, o sea, sobre algunos asuntos relacionados con la formación de los hijos, sobre tal y cual tema? Hay muchas ciudades donde todavía eso se ve como como algo innecesario, ¿no? Claro. Cuando es un error, porque en muchas ciudades de España y de Europa se ha demostrado que el rendimiento del trabajador aumenta inmediatamente y está directamente relacionado su rendimiento con su estabilidad emocional en casa. Entonces, bueno, pues depende de la empresa, depende de la ciudad y depende de los directivos. Claro, claro que sí. Carmen, cambiando un poco de tema, ¿tú piensas que nuestras inseguridades para tratar ciertos miedos, ciertos problemas de nuestra conducta, genéticos o contraídos, ¿no?, por la sociedad en la que vivimos, son extrapolables a la manera de actuar de nuestros hijos? Bueno, por supuesto, pero no solamente nuestras inseguridades, sino todos nuestros comportamientos. Mira, la neurociencia ha demostrado que el 75% de los aprendizajes que realizan nuestros hijos hasta los 6 años los realizan del padre o de la madre, de los progenitores, ¿no? Tú fíjate hasta qué punto un niño en esos primeros años, que es tan moldeable y es tan
permeable a todo lo que le llega y que está tanto tiempo con el padre, con los progenitores, fíjate tú qué fácil es transmitirle ciertos patrones de comportamiento. Por tanto, los padres tenemos que ser conscientes de que no solamente la inseguridad, sino el resto de los patrones de comportamiento que nosotros tengamos, los vamos a transmitir a nuestros hijos, porque nosotros somos un modelo para ellos, nosotros somos el espejo donde ellos se van a reflejar y por tanto ellos nos van a imitar. Nosotros somos su referente. Tú fíjate que de veces tú ves a un chico y dices, Dios mío de mi vida, si es igual que su padre, si viste como su padre, si viste con su madre, si hace lo mismo, los mismos gestos, porque nuestros hijos, para ellos somos su referente. Por tanto, en efecto, tenemos que ser muy conscientes de que somos un modelo para ellos y somos su primer ejemplo. Pero quizás en el tema de la educación puede cambiar un poco la cosa, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nosotros, ¿no?, por ser adultos, tenemos esa experiencia dada ya por los años, ¿no? Y intentamos inculcársela a nuestros hijos, hasta en el momento que nos damos cuenta de que no es así, que quizás llevamos un camino que nosotros pensamos que, y tu hijo al final hace totalmente lo contrario a lo que tú has podido moldear, has podido educar, has podido enseñar de puertas adentro y de puertas afuera de tu casa. En ese momento, ¿qué hace un padre? Porque su hijo no es el que él, no el que él quería, pero sí el que él podía pretender que tuviese un camino, ¿no?, o una senda. Es verdad que hay muchos padres que por el hecho de ser padres o por el hecho de ser adultos ya piensan que lo saben todo. Claro. Y ya piensan que, bueno, pues yo no tengo nada que aprender. Pues no, esto se hace así y no. Y cuando se encuentran que no saben resolver algunos conflictos, no saben resolver algunos problemas en casa, se echan las manos a la cabeza y dicen, madre mía, qué difícil es esto de educar a un hijo. Y yo creo que educar a un hijo no es difícil. Lo único que educar a un hijo es entregado, exige mucha generosidad, pero sobre todo lo que exige es el conocimiento por parte de los padres de ciertas técnicas y de ciertas habilidades que, si conocemos en profundidad, nos van a ser muy útiles a la hora de nuestro quehacer diario en casa. Y los padres tenemos que ser lo suficientemente humildes y lo suficiente y poco, no sé, engreídos como para pensar que hay tanta oferta de cursos, de cursillos, de talleres, de conferencias, de libros en nuestro entorno, que si no estamos preparados o capacitados para atender a nuestros hijos en ciertas actitudes o en ciertos momentos, debemos prepararnos. Por tanto, eso de yo lo sé todo porque soy padre, eso de yo soy adulto y yo no tengo nada que aprender porque yo voy a hacer lo mismo que hizo mi padre conmigo, bueno, pues quizás tendríamos a veces los padres que recapacitar y pensar que todos tenemos mucho que aprender y que si aprendemos algo que nosotros no sabíamos cómo hacerlo y lo podemos hacer mejor, pues qué mejor idea, porque eso en definitiva a la larga se va a traducir en una mejor relación claro. con los hijos y en unas relaciones familiares mucho más intensas y más fructíferas. Claro. Y a colación de esas relaciones familiares, cuando ya en esa valija educativa creada por los padres metemos a tíos, abuelos, primos, primas, tal, cual, que todo el mundo quiere aportar ese granito educativo, ahí empiezan a haber problemas, verdaderamente problemas familiares y problemas serios cuando no se lleva desde una manera preestablecida por los padres, ¿no? Pues sí. Porque la incorporación de la mujer al mercado laboral ha hecho que ambos miembros de la pareja trabajen claro. fuera y que tengan que dejar a sus hijos en manos de alguien, o bien en la guardería, o bien con alguien que contratan, o bien con un miembro de la familia, que suelen ser los abuelos. Y es verdad que eso pues crea conflictos en la familia, sobre todo cuando los padres no se dan cuenta de que los abuelos son colaboradores y no son padres. Y cuando los abuelos no se dan cuenta de que son meros colaboradores y no son padres. Y que de entrada las normas las tienen que poner los padres. Y que los abuelos deben ser sensatos y reconocerlo. Y que los padres tienen que reconocer
que si los abuelos están todo el día con los nietos, también tienen derecho a poner sus propias normas. Claro. Por tanto, ambos, abuelos y padres, lo primero que se deben plantear es cuánto tiempo es sensato que un abuelo, después de haber cumplido con sus obligaciones con sus hijos, esté al cuidado de los hijos. Y segundo, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Qué normas se van a plantear? O sea, los padres a veces, yo veo, mira, el año pasado estuve trabajando con una familia que tenía serios problemas con sus 2 hijos mayores. ¿Tú sabes quién traía siempre a los niños? Los abuelos. Y los abuelos me decían, es que yo no puedo. Me daba un poco de pena los abuelos, porque decían, es que llegan mis nietos a casa y lo primero que hacen es poner los pies en el sofá y me los ponen, y yo les digo, no pongáis los pies en el sofá, y mis nietos dicen, pues yo los pongo en mi casa, los pongo aquí. Todos tenemos que responsabilizarnos, y si un abuelo pone unas normas en su casa, los padres tenemos que hacer a nuestros hijos que respeten a los abuelos. Y también tenemos que ser un poco responsables que exigimos a los abuelos. Claro. Yo veo esas listas interminables que a veces los padres hacen a los abuelos, haz esto, haz esto, haz esto. Bueno, creo que tenemos mucho que hablar entre unos las dos y partes, otros, ¿no? para que todos los conflictos sean lo más fácilmente solucionables. Carmen, un problema que es un problema que a mí como padre joven me preocupa muchísimo. El tema de cómo podemos afrontar problemas cuando hay drogas en la familia o nuestros hijos, problemas de bullying, acoso escolar, problemas de inseguridades que te pueden llevar a ansiedades, a depresiones, manipulación, todo ese conglomerado de problemas que te van a quitar el sueño y que hay que saber afrontar, y que muchas veces pensamos que sabemos cómo hacerlo hasta que nos damos de bruces con él y te das cuenta que no sabes cómo afrontarlo. Porque primero es la ira, no, porque yo voy a ir, al final no lo hace, porque yo no lo hace, hasta que no llega un profesional y te dice, mira, vamos a seguir unas pautas y unas historias. Danos unas pinceladitas antes de marcharnos. Mira, lo primero es empezar a trabajar estos problemas no cuando llegan, sino antes. Yo siempre digo que los cursos de formación y las conferencias para adolescentes se tienen que empezar a dar cuando el niño está en la primera infancia. No debemos empezar a trabajar bullying, acoso, sexo, droga, cuando el niño entra en la preadolescencia. Eso lo tenemos que empezar cuando el niño es pequeño. Les tenemos que dejar de proteger tanto como los protegemos, y les tenemos que empezar a entrenar, porque eso necesita un entrenamiento, para que tomen decisiones adecuadas, saludables, oportunas, para saber decir que no, para saber hacerse respetar, para tener una alta autoestima. Y si eso nosotros lo trabajamos con nuestros hijos desde que son pequeños, como es verdad que eso necesita de un entrenamiento, cuando sean adolescentes, con casi toda seguridad no van a tener esos problemas. Pero si cuando llega la adolescencia o la preadolescencia aparecieran esos problemas, bueno, lo primero que tenemos que hacer es 3 cosas, que no tenemos que hacer solamente cuando llegan los problemas, sino siempre. Es hablar, hablar y hablar y hablar, comunicarnos con nuestros hijos. ¿Pero qué significa comunicarnos? Comunicarnos no significa solamente que hablo yo, no, que yo también te voy a escuchar a ti. Los padres tenemos que utilizar a diario una cosa que se llama la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Yo te escucho, pero en mi cabeza tengo un bloc y un bolígrafo que estoy anotando todo lo que tú me estás diciendo, y luego lo voy a procesar. Entonces tenemos que hablar, tenemos que escuchar y tenemos que observar. Y cuando nosotros observemos estos patrones de comportamiento conflictivos, que están sufriendo bullying, que están sufriendo, tienen alguna adicción, algún comportamiento sexual de riesgo, entonces, si no nos vemos preparados, pues tendremos que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, porque si uno no sabe reaccionar ante un problema, pues tiene que buscar ayuda, que eso es lo primero. Con profesionales, ¿no? Cuando se te avería el coche vas a un taller, pues y cuando tienes que sacarte una muela vas a un dentista. Claro, pues. Pero lo ideal es prepararles para que eso no ocurra. Claro. Eso no puede ocurrir. No puede ser. Cuando aparece el problema ya quizás sea un poquito tarde. Bueno, y Carmen, antes de marcharnos, ¿dónde encontrarte? ¿Dónde podemos acercarnos a tu trabajo? Blog, páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi página web es hijosconexito.com, y ahí, bueno, pues podéis encontrar todas nuestras actividades, qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera,
toda la información sobre lo que nosotros hacemos. Eso es, como te digo, para buscar información sobre el currículum, sobre todo, ¿no? Y luego en Facebook, Hijos con Éxito, formación para madres y padres, buscar esta página, darle a me gusta y darle a seguir, y ahí todos los días publico un post, o bien escrito por mí, o bien escrito por algún colega, y dando pues consejos, información, pautas de comportamiento, pues en torno a todos los índoles, a todas las circunstancias que tienen que ver con la educación de los hijos. Pues Carmen, ha sido un placer, verdadero placer tenerte aquí. Te agradezco que hayas venido y a que hayas aplazado un poco tu trabajo y tus quehaceres por acercarte aquí a Sanlúcar y poner estos temas sobre la mesa, que yo creo que son muy interesantes y que están en boga y en boca de todos. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un honor venir a mi pueblo de adopción, porque para mí Sanlúcar es mi pueblo adoptivo. Así que me siento muy honrada por tu invitación y por el detalle de contar conmigo para tu programa. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros nos volvemos a ver la semana que viene con nuevos invitados, nuevos temas sobre la mesa, aquí en este café literario, con las ventanas abiertas a nuestra proa sanluqueña. Ahora le dejamos de manos de don Eduardo Domínguez Lobato con su rincón literario. Que tengan muy buenas noches y sean muy felices. Y tú, noviembre, con un pie tan despeinado dentro del invierno. Y tú, noviembre, sin frío pero tan gélido, ¿qué me dices a mí? Tú, noviembre, con algún fantasma tan inconsciente, fanfarrón y desmedido, con tus velas de difuntos, pero que no han muerto. Tú, con tus visitas de flores que revuelven los deshechos pensamientos. Tú, noviembre sin invierno, ¿qué me cuentas a mí? Tú, noviembre, y tus fantasmas que no veo, a los que llamo y no vienen. Tus neblinas nubosas, vespertinas, tus irritables madrugadas, tus impacientes y absurdas tempestades, tan atemporales, tus fantasmas de verdad. Pero ¿dónde estáis, fantasmas? ¿Por qué no habláis? ¿O es que estáis dormidos sin morir tan lentamente? ¿Eres tú, noviembre? ¿Eres tú de verdad quien pasa un día tras otro hacia los fines de este año? ¿El que ha querido, quién sabe, la buena o la mala suerte? Tú, noviembre, porque ya estás aquí cuando te miro. Ya estás aquí sin detenerte, ya estás aquí, tal y como sigues, hacia la torre de tus espíritus tan callados, tan presentes, tan silentes. Tus espíritus, tus fantasmas, en noviembre, tan cercanos, tan queridos y tan vivientes en noviembre. Y ahora, en noviembre, algo de nuestro don Juan Tenorio,
del maestro José Zorrilla. Y nos dice don Juan: como gustéis, igual es, que nunca me hago esperar, pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio de la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador con ella y con Francia en guerra. Díjeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel: aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relatar os renuncio, remítome a la memoria que dejé allí, de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera, ¿quién a cuento redujera mis empresas amorosas? Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados en tierra extraña. Dejé pronto su compañía tras 5 o 6 desafíos. Nápoles, rico vergel, de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel: aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva, a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba y a cualquier empresa abarca, si en oro valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien le aventaje. En juego, en lid o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó, Nápoles no hay lance extraño, no hay escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar, por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise, provoqué, con quien quise me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí, a aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. Leed pues. Hasta aquí algo de don Juan Tenorio en este mes de noviembre. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Hasta muy pronto.